vamos a comenzar con la siguiente clase del curso de Ciencias Básicas que corresponde a la segunda parte del sistema nervioso. En la clase anterior tuvimos la oportunidad de ver la primera parte, vimos las generalidades, la clasificación del sistema nervioso, vimos la médula espinal, el tronco encefálico y el cerebelo. Ahora nos vamos a enfocar fundamentalmente al estudio anatómico del cerebro. ¿Ok? El cerebro, sin duda alguna, es el órgano más voluminoso, el más grande del sistema nervioso central, ¿no? Componente del encéfalo, ¿no? Componente del encéfalo, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Es un órgano supratentorial, pues se localiza encima de la tienda del cerebelo, que está aquí. Encima del cerebelo hay un pliegue de la dura madre, que se llama la tienda del cerebelo, o llamado también tentorium, como está escrito acá, tentorium o tienda del cerebelo, que separa el cerebelo del cerebro. El cerebro está encima de la tienda del cerebelo, encima del tentorio. Por eso decimos que es un órgano supratentorial, ¿no? O está localizado supratentorialmente. Está formado el cerebro por dos componentes, los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, ¿no? Los hemisferios cerebrales, que son dos, derecho e izquierdo, y el diencéfalo, que se encuentra en la región, en el centro de la región basal del cerebro, ¿no? Muy bien, un concepto elemental que no hay que perder de vista es que en el cerebro tenemos posiciones relativas. Hacia adelante decimos frontal, hacia atrás decimos occipital, ¿correcto? Hacia abajo decimos ventral y hacia arriba decimos dorsal. Esto se cumple en el cerebro. En el cerebro la palabra ventral no es anterior, la palabra ventral es inferior. Y de la misma manera, la palabra dorsal no es posterior, sino que en el cerebro dorsal es superior. Entonces, de ahora en adelante y solamente para cerebro, vamos a manejar estos términos relativos. Hacia adelante frontal, hacia atrás occipital, hacia abajo ventral y hacia arriba dorsal. Esta tablita muestra lo que es el peso del cerebro, ¿correcto? Tanto en ambos sexos, en el sexo masculino y en el sexo femenino. En un recién nacido en promedio, el cerebro pesa alrededor de 370 gramos. Suele ser un poquito más pesado en el hombre, desde el momento del nacimiento, 380 gramos, y en la mujer pesar 20 gramos menos, ¿ok? Conforme van avanzando los años, el cerebro aumenta su peso, hasta llegar más o menos alrededor de los 20 años de edad. Alrededor de los 20 años de edad es donde el cerebro alcanza su máximo peso, ¿correcto? En el hombre llega a pesar aproximadamente 1450 gramos y en la mujer llega a pesar 140 gramos, menos que en el hombre, ¿correcto? Así de simple. Entonces 140 gramos menos, ¿ok? Esta diferencia se debe fundamentalmente a lo que es la cantidad de mielina que tiene el cerebro, nada más. Cantidad de mielina y cantidad de células gliales que tiene el cerebro masculino, ya que especialmente las neuronas motoras en el hombre tienen mayor velocidad de conducción, ya que el sexo masculino evolutivamente es el que ha hecho la mayor carga física. Nada más es por eso, pero no tiene nada que ver con el número de neuronas. ¿Ok? Bien, después de esta edad, el cerebro, ese es el tope al que llega en su peso, y más o menos a partir de los 55 años de edad comienza un declive en el peso, ¿correcto? Comienza a disminuir, ¿correcto? Producto de la apoptosis, la muerte celular programada, ¿ok? Muy bien, perfecto. El recién nacido está su peso y ese es el máximo peso al que llega, más o menos alrededor de los 20 años de edad. Muy bien, comencemos con el primer componente del cerebro, que está aquí, esta región de acá, el diencéfalo. El diencéfalo está localizado en la región, en el centro de la región basal del cerebro, ¿correcto? Sus límites del diencéfalo, sus límites por encima, su límite superior, a ver, lo voy a resaltar para que quede claro. Ok, acá está. Muy bien. Aquí está el diencéfalo, ¿ok? Aquí está el diencéfalo. ¿Dónde está para pintar? Ya lo vi. Entonces tenemos acá está el diencéfalo, ¿lo ven?
Esta región de acá, toda esta región de acá es el diencéfalo. Entonces, su límite superior, por encima del diencéfalo tenemos esta formación de acá. Esta formación es el fornix, perdón. Esta formación es el fornix, o llamado también trígono cerebral. Fornix o trígono cerebral, que es un conjunto de axones. Eso está encima del diencéfalo, el fornix o trígono cerebral. Y lateralmente, más hacia adentro, porque acá estamos viendo en la línea media, más hacia la parte lateral, tenemos el ventrículo lateral. Ellos forman el límite superior del diencéfalo. El límite posterior inferior del diencéfalo lo forma el mesencéfalo. Esta región de acá corresponde al mesencéfalo, que es parte del tronco encefálico que ya hemos estudiado. Aprovecho para mencionar lo siguiente: si este es el mesencéfalo, este conducto que se ve atravesando aquí el mesencéfalo no es otra cosa que el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico, que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y este acueducto de Silvio atraviesa el mesencéfalo. Entonces, el límite posterior inferior del diencéfalo es el mesencéfalo, ¿correcto? El límite medial del diencéfalo es este espacio que vemos acá, es todo este espacio que está acá, entre el diencéfalo derecho y el diencéfalo izquierdo. Este espacio corresponde al tercer ventrículo. El tercer ventrículo es una cavidad, es un espacio localizado entre ambos diencéfalos, entre el diencéfalo derecho y el diencéfalo izquierdo. Y su límite lateral, que no lo vemos acá, está hacia la parte profunda del cerebro, el límite lateral vendría a ser el brazo posterior de la cápsula interna, como está escrito ahí, pero lo vamos a ver en un momento. Perfecto, aquí estamos viendo un corte de tipo coronal, un corte de tipo coronal del cerebro, ¿correcto? Para que tengan claro, aquí arriba en el centro, en la parte superior, en la línea media, esta es la hendidura interhemisférica, la hendidura o la cisura interhemisférica, que separa los dos hemisferios cerebrales, ¿correcto? Aquí, dentro de cada hemisferio cerebral, tenemos este espacio, esta cavidad, que corresponde a los ventrículos laterales. Estos están en cada hemisferio cerebral. Estos son los ventrículos laterales, ¿correcto? ¿Se entiende? ¿Dónde está? Ventrículos laterales, ¿correcto? Ventrículos laterales. Uno derecho y uno izquierdo, por supuesto, ¿no? Uno derecho y uno izquierdo. Son los ventrículos laterales. Bien, esta formación que vemos acá, esto es el fornix. Son los dos fornix, el derecho y el izquierdo, ¿no? Los dos fornix, derecho e izquierdo. Entonces, debajo de los fornix, debajo del fornix y debajo del ventrículo lateral, todo esto de acá es diencéfalo. Toda esta región de acá corresponde al diencéfalo, ¿correcto? Toda esta región de acá corresponde al diencéfalo. Entonces, claramente en la imagen estamos viendo este corte coronal, un corte de tipo coronal, donde estamos viendo los dos diencéfalos, el diencéfalo derecho e izquierdo, ¿correcto? Vemos que su límite superior está dado por el fornix y el ventrículo lateral. Su límite medial, el diencéfalo derecho e izquierdo están separados por este espacio. Este espacio es el tercer ventrículo, ¿correcto? Es todo este espacio que está entre ambos diencéfalos, ¿ya? Perdón, a ver. Ya, muy bien. Entonces acá está el tercer ventrículo, este espacio que se encuentra entre ambos diencéfalos, ¿ok? Bien, ese es su límite medial. Su límite lateral es esta formación de sustancia blanca, como un pasaje de sustancia blanca. Esto se llama la cápsula interna. Específicamente, este es el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, que quede claro, voy a cambiar de color para que se note mejor. Ahí está. A ver, un segundo, voy a ver. Ok, ¿se entiende? Aquí tenemos el diencéfalo, ¿ven? Este es el diencéfalo derecho, este es el diencéfalo izquierdo. El espacio que hay entre los dos diencéfalos, ese es el tercer ventrículo, ¿correcto? Y lateralmente al diencéfalo, esta región de acá
esta región de acá, esto es el brazo posterior de la cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna, ¿ok? Muy bien, esos son los límites del diencéfalo. Muy bien, los componentes del diencéfalo son 5, ahí están escritos, todo lo que tenga que ver con el tálamo, todo lo que termine en tálamo, eso es diencéfalo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo. Describamos rápidamente cada uno. El tálamo. El tálamo es el componente más voluminoso, el más grande del diencéfalo. Es esta estructura que ven acá. El tálamo es esta estructura que ven acá, con forma de un huevo, con forma de un huevito. Este es el tálamo, con forma de un huevo. O sea, tiene forma ovoide, forma de un huevo. ¿Correcto? Entonces, como tiene forma de un huevo, en su extremo anterior tiene su polo anterior. El extremo anterior se llama polo anterior o tubérculo anterior, ¿correcto? El extremo anterior del tálamo se conoce como polo anterior o tubérculo anterior, y el polo posterior, el tubérculo posterior, o conocido como tubérculo pulvinar, como está escrito ahí. Pulvinar. Pulvinar es el polo, el extremo posterior del tálamo. El anterior se llama tubérculo anterior y el de atrás se llama pulvinar. ¿Correcto? Simple. Muy bien. El tálamo forma el piso de los ventrículos laterales. Hace un momento lo acabo de decir. Los ventrículos laterales están sobre el diencéfalo, están encima del diencéfalo. Entonces, esto de acá viene a ser el tálamo. Esto de acá viene a ser el tálamo. Los tálamos forman el piso, el suelo, la pared inferior de los ventrículos laterales. El tálamo derecho e izquierdo están separados entre sí por el tercer ventrículo. Sin embargo, en un 70% de las personas, los dos tálamos se comunican por una estructura. ¿La ven acá? Acá hay una estructura que comunica los dos tálamos. Se llama la comisura gris intertalámica. Comisura gris intertalámica, o algunos libros le dicen la adhesión o la comunicación intertalámica. ¿Correcto? Esta palabrita tal vez de pronto la escuchan por primera vez, comisura. Lo vimos en médula espinal. La palabra comisura significa que une las dos mitades, la mitad derecha y la mitad izquierda. Entonces aquí estamos viendo, esta es la comisura intertalámica o adhesión intertalámica que está uniendo los dos tálamos. No está presente en todas las personas, solamente se encuentra en un 70% de las personas. Y cuando está presente, esta estructura atraviesa, como pueden apreciar, atraviesa al tercer ventrículo. La estructura que atraviesa al tercer ventrículo no es otra cosa que la comisura intertalámica. ¿Ok? Bien, y el tálamo limita por fuera, lateralmente al tálamo, tenemos el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Correcto? Muy bien, simple. Bien, el tálamo se puede dividir de diferentes formas. La forma más sencilla es esta. El tálamo es un complejo de núcleos, entiéndase como núcleos, masas de cuerpos neuronales, de somas de neuronas, masas neuronales. Cada núcleo es una masa llena de neuronas que van a cumplir una función específica, una función determinada, ¿correcto? Entonces, en el tálamo hay una serie de núcleos. Para ello, nosotros dividimos al tálamo en tres grupos nucleares. Pero ¿quién lo divide? ¿Quién lo divide al tálamo? Lo divide esta formación que vemos con forma de una letra Y. Bueno, ese es el tercer ventrículo. Ese es el tercer ventrículo que está entre un tálamo y otro tálamo. Ahí están los dos tálamos en la imagen, derecho e izquierdo. El espacio entre ambos es el tercer ventrículo, ¿correcto? Y vemos que cada tálamo está dividido por esta estructura con forma de letra Y, que es llamada la lámina medular interna. Lámina medular interna o estría medular interna, es lo mismo. Divide al tálamo, tiene aspecto de una letra Y. Entonces, el tálamo queda dividido en tres grupos nucleares. El que está pintado de amarillo acá, todo este es el grupo anterior, ¿correcto? Donde hay una serie de núcleos, hay como 3 o 4 núcleos, pero el más importante acá es el núcleo anterior, como he puesto ahí, el núcleo anterior. Entonces aquí adelante, el grupo anterior está representado fundamentalmente por el núcleo anterior. ¿Correcto? Simple. Ahora, hay un grupo medial.
que es el que está pintado de celeste. Este es el grupo medial que está pintado de celeste, ¿correcto? En este grupo hay tres núcleos importantes. Dorso medial o medio dorsal, como he puesto ahí, ¿no? Medio dorsal, ¿correcto? Este de acá, medio dorsal, es decir, medio y superior. Dorsal significa superior acá. Medio ventral, que estaría abajo, no lo vemos acá, ventral es inferior, y este que está justo en el centro, el núcleo mediano, ahí lo estamos viendo. El grupo lateral posterior se encuentra pintado de color rojo, todo esto es el grupo lateral y posterior, ¿correcto? Se encuentra pintado de color rojo. En este grupo hay un grupo, o sea, hay varios núcleos. En primer lugar, aquí arriba, estos dos núcleos de aquí arriba, estos dos núcleos de acá arriba son los núcleos lateral dorsal, este de adelante, lateral dorsal, y el que está inmediatamente atrás se llama lateral posterior. Lateral posterior. No, no son sinónimos. Dorsal no significa posterior. Dorsal significa superior. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, debajo, en la parte inferior, tenemos los tres núcleos ventrales. En la parte de abajo, ventrales, porque ventral es inferior. Se llama núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral, y un gran núcleo un poco más grande, ventral posterior. ¿Correcto? Ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior. O sea, ventral significa inferior. Inferior anterior, inferior lateral, inferior posterior. Pero este núcleo de acá, el ventral posterior, este de acá, se divide en tres partes, se divide en tres núcleos, o en dos núcleos principalmente que he puesto ahí. Este ventral posterior se divide en dos principalmente, ¿correcto? Que son el ventral posterolateral y el ventral posteromedial. ¿Correcto? Ventral posterolateral y ventral posteromedial. Y por último, el núcleo más posterior del tálamo es este de acá, llamado el pulvinar, el más posterior, pulvinar, que forma el tubérculo posterior del tálamo. Pulvinar posterior, ¿ok? Bien, esos son los núcleos del tálamo, ¿correcto? Ahí están precisamente, a ver, voy a quitar las marcas, ahí está, ¿ven? Medio dorsal, mediano, lateral dorsal, lateral posterior, ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior. Este ventral posterior se divide en ventral posterolateral y ventral posteromedial. Y el núcleo posterior o pulvinar. ¿Ok? Bien, y acá están sus funciones más conocidas, sus funciones más resaltantes de los principales núcleos, para no complicarles la vida. Hay núcleos específicos, con funciones bien determinadas. Por ejemplo, el núcleo anterior, el que estaba pintado de amarillo, ¿recuerdan? El núcleo anterior participa en lo que es el aprendizaje y la memoria. Forma parte del llamado circuito de Papez. Que es el circuito de la memoria, del aprendizaje nuevo, de la adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, el tálamo participa en ese circuito, especialmente su núcleo anterior. El núcleo anterior forma parte del aprendizaje y memoria del circuito de Papez. Los núcleos mediales tienen que ver con regulación de emociones. Los núcleos ventral anterior y ventral lateral tienen que ver con regulación y coordinación motora, porque estos núcleos intercambian fibras con los núcleos basales, especialmente con el globo pálido y con el cerebelo, ¿correcto? Entonces son estructuras que van a participar en la regulación de la actividad motora, ¿correcto? En cuanto a la integración sensitiva, percepción sensitiva de la piel, están a cargo los dos núcleos ventrales posteriores, ventral posterolateral y ventral posteromedial. El ventral posterolateral recoge toda la sensibilidad del cuello para abajo, mientras que el ventral posteromedial recoge la sensibilidad de la cara, de la cabeza, ¿correcto?
Pero además, este ventral posteromedial también recoge la percepción gustativa, como está escrito acá, el mismo núcleo. El mismo núcleo también recoge la percepción gustativa, los sabores. ¿Ya? El núcleo ventral posterior inferior tiene que ver con sensorialidad vestibular, sensación de equilibrio. Los cuerpos geniculados, que los vamos a ver en un momento, el cuerpo geniculado lateral es parte de la vía visual y el cuerpo geniculado medial es parte de la vía auditiva. Y los núcleos intralaminares, aquellos que estaban dentro de la lámina medular interna, de esa estructura que tenía forma de una letra Y. Hay núcleos dentro de esa lámina, se llaman los núcleos intralaminares, y estos núcleos están relacionados principalmente con el SARA, el sistema activador reticular ascendente, que lo vimos en la clase de tronco encefálico, ¿correcto? Y participa en el mantenimiento de la conciencia. Muy bien, perfecto, se acabó el tálamo. El hipotálamo, veamos lo que es la imagen, ¿dónde está el hipotálamo? Ya saben dónde está el diencéfalo, ¿correcto? Ya saben dónde está el diencéfalo. El tálamo es esta estructura con forma ovoide, con forma de un huevito. Ese es el tálamo. Y el hipotálamo es esta región de acá. Este es el hipotálamo. El hipotálamo, entonces, ¿dónde está localizado? Está localizado debajo, delante y por dentro. Es decir, es inferior, anterior y medial con respecto al tálamo. ¿Correcto? Ese es el hipotálamo. Usualmente el tálamo y el hipotálamo están separados por este surco, que se llama el surco hipotalámico. El surco hipotalámico. ¿Correcto? Muy bien. El hipotálamo es una estructura sumamente pequeña, pesa alrededor de 4 gramos nada más, o sea, menos del 1% del peso total del cuerpo, perdón, del cerebro, menos del 1% del peso del cerebro, ¿ok? Del peso del cerebro, muy pequeño. Sin embargo, tiene funciones altamente importantes y que tienen que ver con la regulación vital, ¿ok? Bien. El hipotálamo junto con el tálamo forma las paredes laterales del tercer ventrículo. El tercer ventrículo se encuentra acá, es este espacio entre el tálamo e hipotálamo derechos con el tálamo e hipotálamo izquierdos. Entonces, ese es el hipotálamo, ¿correcto? Muy bien. Está separado del tálamo por el surco hipotalámico, ya lo he dicho. Muy bien. El hipotálamo, como ven acá ustedes, ¿ven? Aquí arriba esto es el tálamo. Esto es el tálamo. Esta formación central, esta es la comisura intertalámica. Y debajo acá está el hipotálamo. El hipotálamo también es un complejo de núcleos. Un complejo de núcleos. De ellos, los más importantes, los más resaltantes son estos que estoy citando acá. Estos son 10 de todos los núcleos más importantes, de todos los núcleos que tiene el hipotálamo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, pero para eso nosotros dividimos al hipotálamo en 3 regiones. Miren ustedes aquí abajo. Aquí abajo se encuentra esta formación que ven acá. A ver, voy a cambiar de color porque no se nota bien. Ya. Debajo del hipotálamo nosotros estamos viendo acá unas formaciones. Esta región que ven acá, esto es el quiasma óptico. Esto es el quiasma óptico, que intercambia las fibras de los nervios ópticos, ¿no? Este es el nervio óptico, el segundo nervio craneal. El nervio óptico es el segundo nervio craneal. ¿Ok? ¿Ya? El nervio óptico es el segundo nervio craneal. Aquí está el quiasma óptico. Detrás del quiasma óptico, caramba, detrás del quiasma óptico tenemos nosotros acá una formación que se llama el infundíbulo. El infundíbulo, ¿ya? Acá, una formación que está detrás del quiasma óptico se llama el infundíbulo. Y detrás del infundíbulo tenemos otra estructura, otra formación que se llama el cuerpo mamilar. El cuerpo mamilar. Esas 3 formaciones encontramos en la parte inferior del hipotálamo. De adelante para atrás, repito, de adelante para atrás, encontramos 1, el quiasma óptico. 2, el infundíbulo. El infundíbulo, de él se va a originar el tallo de la glándula hipófisis, y aquí está la glándula hipófisis, ¿correcto? Y detrás tenemos el tubérculo o cuerpo mamilar. Esas son las 3 regiones. Entonces, tomando en cuenta esos 3 elementos,
tomando en cuenta esos tres elementos, ¿correcto? ¿Ya? Nosotros dividimos al hipotálamo en tres regiones. La región anterior, que está encima del quiasma óptico, por eso le decimos región supraóptica, como está escrito acá. Región supraóptica. La segunda región, la región media, es la región infundibular, porque está encima del infundíbulo. Y la tercera región, la región posterior, región mamilar, porque está encima del cuerpo mamilar. ¿Ok? Bastante claro. En la región anterior hay 5 núcleos que están escritos ahí. El núcleo preóptico, el núcleo anterior, es decir, estoy hablando de estos núcleos de la región anterior. Preóptico anterior, supraquiasmático, supraóptico y paraventricular. ¿Correcto? En la región media y en la región infundibular tenemos 3 núcleos. Dorsolateral, ventromedial, ¿correcto? E infundibular o arcuato. ¿Ok? ¿Dónde está? Ya. Infundibular o arcuato. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. En la región posterior tenemos 2 núcleos, el núcleo posterior y el núcleo mamilar. ¿Ok? Muy bien. Esos son los núcleos. Perfecto. Y acá están las funciones más características de algunos de ellos. El hipotálamo, acá están las funciones en las que participa el hipotálamo. Primero, regulación de la adenohipófisis. La glándula hipófisis está formada por 2 lóbulos. Esto es importante que lo sepan. La glándula hipófisis o pituitaria, también se llama así, glándula hipófisis o pituitaria, está formada por 2 lóbulos. El lóbulo anterior se llama adenohipófisis, ¿ya? Adenohipófisis, ¿ya? El lóbulo anterior se llama adenohipófisis y el lóbulo posterior se llama neurohipófisis. ¿Correcto? Neurohipófisis. ¿Ya? Muy bien. La adenohipófisis tiene como propiedad o tiene como característica de que posee células. La adenohipófisis posee células endocrinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la adenohipófisis puede producir sus propias hormonas. La adenohipófisis produce más o menos un promedio de 6 hormonas, porque la A de anterior, el lóbulo anterior de la hipófisis, adenohipófisis, ¿correcto? Tiene capacidad de producir sus hormonas. Produce un promedio de 6 hormonas. Por su parte, la neurohipófisis no tiene células endocrinas. Por lo tanto, la neurohipófisis no produce hormonas. ¿Correcto? ¿Qué hace la neurohipófisis? La neurohipófisis simplemente almacena 2 hormonas que son producidas aquí arriba en el hipotálamo y que las va a almacenar hasta su secreción. ¿Ok? Vamos a ver. Perfecto. La primera función del hipotálamo que he puesto ahí es regulación de la adenohipófisis, es decir, del lóbulo anterior. El lóbulo anterior de la hipófisis, conocido como adenohipófisis, posee células endocrinas, por lo tanto puede producir hormonas. Sin embargo, la adenohipófisis no produce hormonas a su libre albedrío, no, es regulada por el hipotálamo, ¿correcto? Por el hipotálamo. Por medio de 2 núcleos hipotalámicos que están escritos ahí, son el núcleo infundibular o arcuato, ¿no? Y el núcleo preóptico. Esos son los núcleos principales que regulan las funciones de la adenohipófisis. ¿Correcto? De la adenohipófisis. La adenohipófisis produce sus propias hormonas, sí, pero es regulada por estos núcleos del hipotálamo. Luego, síntesis de hormonas vasopresina y oxitocina, en efecto. Las hormonas vasopresina, conocida también como antidiurética, y la oxitocina, son producidas en el hipotálamo, por estos 2 núcleos de acá. Los famosos núcleos supraóptico y paraventricular. ¿Correcto? Supraóptico y paraventricular. El supraóptico produce principalmente antidiurética o vasopresina. Principalmente produce vasopresina y secundariamente produce oxitocina. Y el paraventricular al revés, produce principalmente oxitocina y secundariamente vasopresina. ¿Ok? Son hormonas. Entonces, estos 2 núcleos hipotalámicos son los que producen estas 2 hormonas. Y envían estas hormonas, la envían a la neurohipófisis.
al lóbulo posterior de la glándula. Neurohipófisis, lóbulo posterior de la glándula, neurohipófisis, el cual simplemente almacena, guarda estas hormonas hasta su secreción. Recordemos que la neurohipófisis no produce hormonas. Estas hormonas son secretadas por la neurohipófisis, sí, pero no son producidas ahí, son producidas en el hipotálamo por estos dos núcleos que estoy citando acá. ¿Ok? Bien. Luego, centro de retención de calor corporal. En efecto, el hipotálamo tiene la capacidad de estimular la generación de calor en el cuerpo, ¿correcto? Y esto va de la mano también con activación del sistema autónomo simpático. Estos van juntos, ¿correcto? Y esto se sitúa en la región posterior del hipotálamo. En el hipotálamo posterior, en la región posterior del hipotálamo están los centros que generan calor y que además también activan el sistema simpático, ¿correcto? ¿Cómo se genera calor en el cuerpo? Pues, por ejemplo, aumentando el metabolismo, favoreciendo el consumo de glucosa. También se aumenta calor incrementando la liberación de hormonas tiroideas, incrementando la actividad de la glándula tiroides. También se aumenta el calor, por ejemplo, cuando una persona está en un medio muy frío, comienza a tiritar, a temblar. Esas contracciones musculares son para generar calor, ¿correcto? Muy bien. Asimismo, produce vasoconstricción cutánea, uno se pone pálido, se pone más blanco de lo normal, ¿correcto? Entonces, esa palidez es producto de que la sangre se ha ido hacia el interior, hacia los órganos vitales, para alejarse del frío, ¿correcto? Esos son mecanismos, entonces, por los cuales el cuerpo se protege del frío y trata de mantener su calor corporal, ¿correcto? Entonces, tanto el centro que incrementa calor como la activación del sistema simpático dependen del hipotálamo posterior. Por su parte, la región anterior del hipotálamo hace lo contrario, estimula la pérdida, la liberación, la disipación del calor y también activa el sistema parasimpático, ¿correcto? Parasimpático. ¿Cómo se pierde calor? ¿Cómo se libera calor? Pues sudando, por ejemplo, cuando uno está con mucho calor empieza a transpirar, empieza a sudar. Precisamente la sudoración es estimulada por la región anterior del hipotálamo, ¿correcto? También hiperventilando, cuando uno hiperventila. Y también disminuye el consumo de glucosa y también disminuye la actividad de la glándula tiroides. ¿Ok? Muy bien. Por su parte, también tenemos el centro generador del apetito, es el núcleo dorsolateral, y el centro de la saciedad y regulación de conducta agresiva, el núcleo ventromedial. Por su parte, el inductor de conducta agresiva es la región posterior también, que tiene que ver con el sistema simpático. Aprendizaje y memoria también participa el núcleo mamilar. El núcleo mamilar del hipotálamo participa también en el famoso circuito de Papez. Así como vimos en el tálamo, el núcleo anterior, aquí el núcleo mamilar participa en el circuito de Papez, por lo tanto participa en el aprendizaje y memoria. ¿Correcto? Y finalmente, regulación del ritmo circadiano. El ritmo circadiano de sueño-vigilia participa aquí este núcleo, el famoso núcleo supraquiasmático. Es conocido como el reloj biológico. El reloj biológico está en el hipotálamo y corresponde a este núcleo, el núcleo supraquiasmático. Muy bien. Bien, acá está la glándula hipófisis, como les he contado, es una glándula única, localizada o alojada en la silla turca del hueso esfenoides, tiene un diámetro de 1 centímetro y un peso que no sobrepasa 1 gramo, es bastante pequeña. Está unida al hipotálamo por medio de un tallo, el tallo hipofisiario, y tiene 2 lóbulos, el lóbulo anterior con A de adenohipófisis, tiene células endocrinas, puede producir sus hormonas, sin embargo, es regulado por el hipotálamo, ¿no? por el núcleo arcuato y el núcleo preóptico. Por su parte, el lóbulo posterior, llamado neurohipófisis, con N de que no produce hormonas, almacena 2 hormonas, la antidiurética o vasopresina y la oxitocina.
¿no? ¿Correcto? Almacena esas dos hormonas, la vasopresina o antidiurética, también se llama así, y la oxitocina, ¿correcto? Almacena esas dos hormonas que son producidas en el hipotálamo por los núcleos supraóptico y paraventricular respectivamente, ¿ok? Muy bien, aquí está. El lóbulo anterior de la hipófisis posee 5 grupos celulares, 5 grupos de células. Somatotropas. Somatotropas significa que son células que producen una hormona que se conoce como la somatotropina. La somatotropina. La somatotropina es conocida también como la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento. No es otra cosa que la somatotropina y es producido por este grupo de células, que son las más abundantes en el lóbulo anterior de la hipófisis, en el adenohipófisis. Las células predominantes en la adenohipófisis son las células productoras de hormonas de crecimiento o de somatotropina. Por eso se les llama células somatotropas. Segundo lugar, las células corticotropas, ¿correcto? Que va a producir las corticotropinas, de las cuales se van a derivar, por ejemplo, la ACTH, la adenocorticotropina, es una de ellas, por ejemplo, ¿correcto? Las corticotropas, las células corticotropas constituyen el 20%, son el segundo grupo más numeroso. Y después vienen los demás, las tirotropas, productoras de tirotropinas, o conocida también como TSH, hormona estimulante de la tiroides, claramente. Gonadotropas, células gonadotropas, productoras de gonadotropinas. Las gonadotropinas más conocidas son dos, la FSH y la LH. La FSH es la hormona folículo estimulante y la LH la hormona luteinizante. Y finalmente las lactotropas, células lactotropas, que son las que producen la prolactina. Muy bien. Aquí están, ¿no?, células y hormonas de la adenohipófisis, tal como les he dicho, ¿no? Las somatotropas producen somatotropina, que es la hormona del crecimiento. GH se le conoce también con estas siglas. GH, hormona del crecimiento. Corticotropas producen pues las corticotropinas, que son la proopiomelanocortina principalmente. La proopiomelanocortina, la cual cuando sale a la sangre se fragmenta, se libera y producen, de la cual se originan la ACTH, que es la adenocorticotropina, ¿correcto? La adenocorticotropina, y la MSH, la hormona estimulante de melanocitos. Y también aparte se libera, forma endorfinas. Las tirotropas producen tirotropina, o conocida como TSH, hormona estimulante de la tiroides. Las gonadotropas producen las gonadotropinas, que son dos. La FSH, hormona estimulante de los folículos ováricos, ¿correcto? De los folículos ováricos, y la LH, hormona luteinizante. ¿Correcto? Las lactotropas producen prolactina. Esas son células de la adenohipófisis y esta es su producción de la función que tienen. ¿Correcto? Como he puesto acá, miren, ve, acá se ve el lóbulo anterior de la hipófisis, que tiene células, 5 grupos celulares. Estos grupos celulares de la adenohipófisis son influenciados o bien estimulando o bien inhibiendo, pero son estimulados por hormonas que vienen del hipotálamo, ¿correcto? De estos núcleos, infundibular, arcuato y el preóptico, ¿correcto? Y el preóptico, que son estos núcleos que están acá, ¿correcto? Muy bien. Y son estos núcleos preóptico, infundibular, envían fibras, axones, que bajan por acá, ¿correcto? Se llama el haz túbero-hipofisiario, así se llama, el haz túbero-hipofisiario, y que vierte sus hormonas o sus factores hacia un grupo venoso acá. Acá hay un conjunto de venas que se llama el sistema venoso porta hipofisiario. El sistema venoso porta hipofisiario, que transporta las hormonas que vienen del hipotálamo y que actúan sobre la adenohipófisis. ¿Ok? Bien, fácil. Por su parte, el lóbulo posterior, la neurohipófisis, no produce hormonas, almacena
almacena las hormonas producidas en estos dos núcleos que están en el hipotálamo. Acá están. Ahí están, el supraóptico y el paraventricular, los cuales producen respectivamente vasopresina y oxitocina. El supraóptico produce principalmente vasopresina y el paraventricular produce principalmente oxitocina. Estas hormonas son llevadas a la neurohipófisis por este haz, por un conjunto de axones, que se llama el haz hipotálamo hipofisiario, y hace que estas hormonas se almacenen en la neurohipófisis hasta su secreción. Estas hormonas son secretadas por la neurohipófisis, pero no son producidas por ella, que quede claro. Muy bien. Bien, hemos terminado con el tálamo y el hipotálamo. Pasamos ahora al otro componente del diencéfalo, que es el subtálamo. El subtálamo. El subtálamo se encuentra en esta región de acá. Esta estructura vendría a ser, a ver, lo voy a pintar para que quede claro. Mírenme. Aquí el más grande de todos, sin duda alguna, este es el tálamo. Todo este es el tálamo. ¿Correcto? Claramente esto es tálamo. ¿Se entiende? Lo he hecho de un color. Ahora, el hipotálamo. El hipotálamo es esta región que está debajo, delante y medial al tálamo. Esta región de acá corresponde al hipotálamo. ¿Ya? Debajo, delante y medial al tálamo. Eso es hipotálamo. Y por último, el subtálamo, que no es lo mismo que hipotálamo, no es lo mismo, el subtálamo se localiza debajo, delante, pero lateral al tálamo. ¿Correcto? Lateral al tálamo. En esta región de acá está. O sea, el subtálamo suele ser lateral al hipotálamo. Suele ser lateral al hipotálamo. ¿Correcto? Bien. El subtálamo tiene una serie de componentes. El más importante nada más, el componente más importante del subtálamo es el famoso núcleo subtalámico de Lewis, como está escrito acá. El famoso núcleo subtalámico de Lewis. Esa es la estructura más importante del subtálamo. Este núcleo, como he puesto ahí, es integrante, es conformante, ¿no?, de los núcleos basales. De los núcleos basales. Cuando hablemos de núcleos basales, entiéndase un conjunto de núcleos que participa en la regulación de la actividad motora. Eso es lo que hacen los núcleos basales. Uno de los núcleos basales es precisamente el núcleo subtalámico de Lewis. O sea que los núcleos basales tienen un componente en el diencéfalo, y es este de acá, el núcleo subtalámico de Lewis. ¿Correcto? Entonces, participan en la regulación y coordinación motora, especialmente de músculos proximales de los miembros, o sea, músculos de los hombros, músculos de las caderas, que tienen que ver con movimientos de desplazamiento. Cuando se lesiona el subtálamo de un lado, aparece el llamado hemibalismo, que son movimientos involuntarios que comienza a tener el paciente en la región proximal de los miembros, en hombros, en caderas, el paciente comienza a temblar. ¿Ok? Muy bien. El epitálamo, siguiente componente del diencéfalo, el epitálamo está localizado, aquí lo voy a pintar, el epitálamo está localizado superior, ¿no?, superior, medial, ¿no?, o posterior, ¿no?, posterior y medial, ¿no?, posterior y medial al tálamo. Aquí está el epitálamo. Esta región de acá es epitálamo. Esta región de acá es epitálamo. Está posterior y medial al tálamo, ¿correcto? Eso es epitálamo, posterior y medial al tálamo. Su principal componente del epitálamo es la glándula epífisis o glándula pineal. Entonces, qué fácil, epitálamo, epífisis. Bastante simple, ¿no? A la epífisis también se le conoce como la glándula pineal, ¿correcto? Aquí está. La epífisis, la glándula pineal, produce una sustancia muy conocida que es la melatonina. La melatonina, ¿correcto? Cuyas funciones son inhibir el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, o sea, antes del inicio de la pubertad. Durante la etapa, digamos, durante las etapas previas al inicio de la adolescencia, cuando uno es niñito, tiene niveles más elevados de melatonina. Esa melatonina
impide, bloquea, inhibe, retrasa el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Cuando comienza la adolescencia, pues los niveles de melatonina bajan y eso estimula o despierta pues el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios que aparecen con la adolescencia. Asimismo también participa en el ritmo circadiano, ¿correcto? En el ritmo circadiano. ¿Cómo así? La melatonina mantiene la vigilia, ¿correcto? Entonces miren ustedes acá. Por ejemplo, aquí está este esquema del libro de Gannon, de fisiología, ¿correcto? Por ejemplo, cuando es de día, la luz impacta sobre la retina del ojo, sobre la retina, especialmente sobre los conos. Impacta sobre los conos, que son los que responden a la luz. La información ingresa por el nervio óptico, ingresa por la vía óptica y va a llegar al hipotálamo. ¿Correcto? Donde hay conexiones con el hipotálamo, con el núcleo supraquiasmático. Pensé que estaba señalado. Con el núcleo supraquiasmático, el reloj biológico. Y este núcleo supraquiasmático, ¿correcto?, activa la vía simpática, la cual termina estimulando a la glándula epífisis, a la pineal, y esta produce melatonina. ¿Correcto? A la inversa, ¿correcto? Pero creo que he cometido un error, es al revés, ¿no? Es al revés. El estímulo más bien no estimula el núcleo supraquiasmático, lo bloquea, lo inhibe más bien, perdonen, yo me he equivocado. Repito, el estímulo, la luz estimula los conos en la retina, esta información ingresa por la vía óptica y esto bloquea, inhibe al núcleo supraquiasmático, al reloj biológico. Esto inhibe la vía simpática, o más bien estimula la vía simpática y esta bloquea a la glándula pineal, y los niveles de melatonina bajan. Entonces, eso induce el sueño, ¿correcto? Induce el sueño. Y al revés, cuando hay poca luz, los bastones se activan en la retina, la información ingresa por la vía visual, ¿correcto? Esto estimula al núcleo supraquiasmático, al reloj biológico, esto va por la vía simpática y esto más bien estimula la glándula pineal para que los niveles de melatonina induzcan al sueño. ¿Ok? Muy bien, simple. Perfecto. Y el metatálamo, que está localizado por detrás y por debajo, por detrás y lateral al tálamo. Son estas dos formaciones que vemos acá. Los llamados cuerpos geniculados, el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. El cuerpo geniculado lateral, como he puesto acá, forma parte de la vía óptica, la vía visual, y el cuerpo geniculado medial forma parte de la vía auditiva. ¿Correcto? Simple. Aquí está precisamente la vía óptica. La vía óptica comienza, por supuesto, en la retina. ¿Ok? Entonces, de la retina ingresan axones que van a formar el nervio óptico, el segundo nervio craneal. Luego, parte de las fibras van a cruzar hacia el otro lado, formando el quiasma óptico. Y detrás del quiasma óptico, esto cambia de nombre, acá se llama tracto o cintilla óptica. Este tracto o cintilla óptica, los axones van a terminar haciendo sinapsis acá, en el cuerpo geniculado lateral. Y del cuerpo geniculado lateral salen fibras que van hacia atrás, radiaciones ópticas que terminan en la corteza occipital, corteza visual del lóbulo occipital. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como he puesto acá, los receptores, ¿dónde están? En los conos y los bastones. ¿Dónde están los conos y los bastones? En la retina, especialmente en la segunda capa de la retina. Ahí es donde predominan los conos y los bastones. Luego, la primera neurona, la neurona bipolar, también se encuentra en la retina, en la sexta capa, principalmente de la retina. Y luego de esta primera neurona, que es la neurona bipolar, la información pasa a una segunda neurona, la neurona ganglionar, que se encuentra también en la retina, en la octava capa.
¿correcto? Y luego los axones de estas neuronas, es decir, de la neurona ganglionar, son las que salen y van a formar el nervio óptico. El nervio óptico está formado por los axones de estas neuronas, de las neuronas ganglionares. Parte de estos axones cruza hacia el otro lado, cruza la línea media y continúan hacia atrás por el tracto o cintilla óptica. Y finalmente los axones de estas neuronas ganglionares van a hacer sinapsis con una tercera neurona que está localizada en el cuerpo geniculado lateral. Esto es parte del metatálamo. Y de aquí salen estas radiaciones ópticas para encontrarse con la cuarta neurona que se localiza en la corteza visual del lóbulo occipital. ¿Ok? Simple. Perfecto. La vía auditiva, la vía acústica, también tiene sus neuronas. La primera neurona se encuentra en el órgano espiral de Corti. ¿Esto dónde se encuentra? En el caracol. En el caracol. Ahí se encuentra el órgano espiral de Corti. Luego de acá, de estos receptores, la información ingresa. La primera neurona está en un ganglio, el ganglio espiral de Corti. Segunda neurona está ya en los núcleos del tronco encefálico, los núcleos cocleares de la protuberancia. De estos núcleos cocleares salen neuronas hacia arriba para llegar a una tercera neurona en el tubérculo cuadrigémino inferior, en la cara posterior del mesencéfalo. Y de aquí mandan axones a una a una cuarta neurona que está en el cuerpo geniculado medial. Esto es parte del metatálamo. Y finalmente del cuerpo geniculado medial salen estas radiaciones auditivas que van hacia la corteza auditiva, que está en la circunvolución temporal superior, en el lóbulo temporal por ahora. ¿Ok? Eso es lo principal. Muy bien. Veamos ahora entonces lo que es hemisferios cerebrales. Ya hemos visto diencéfalo, el otro componente del cerebro es sin duda alguna los hemisferios cerebrales, que son dos, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, separados sagitalmente por esta hendidura. ¿La ven acá? Esta es la hendidura interhemisférica o cisura, ¿no? Cisura longitudinal o cisura interhemisférica. Se mantienen unidos entre sí. Si bien es cierto, los dos hemisferios cerebrales están separados por esta cisura interhemisférica, se mantienen unidos entre sí por medio de las comisuras. Las comisuras son estructuras que unen las dos mitades. Y la comisura más grande que une los dos hemisferios cerebrales es el cuerpo calloso, sin duda alguna. Y dos comisuras mucho más pequeñas, que son la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. ¿Ok? Cada hemisferio cerebral está cubierto por todas sus caras por la llamada corteza cerebral. La corteza cerebral que está constituida de sustancia gris, es decir, contiene neuronas, ¿correcto? Esta corteza cerebral alcanza su máximo desarrollo evolutivo en nuestra especie. Eso es lo que nos define como Homo sapiens, ¿no? Aunque no parezca, pero tenemos el cerebro más evolucionado de todas las especies que se conozcan, ¿ok? Muy bien, y constituye el centro de las funciones mentales superiores, como el lenguaje, la memoria, la atención, las gnosias, que son las habilidades de conocimiento, reconocimiento de estímulos, y las praxias, que es la habilidad de ejecutar actividades, órdenes, ¿no? Muy bien, perfecto. La corteza cerebral, como pueden apreciar, presenta numerosos surcos en múltiples direcciones que se clasifican en surcos menores, los surcos menores y surcos mayores. Los surcos mayores se conocen como cisuras. Los surcos mayores delimitan lóbulos, mientras que los menores delimitan circunvoluciones. Esa es una diferencia, ¿no? Si recordamos la clase de cerebelo que les dije, en el cerebelo, en la superficie, en la corteza del cerebelo también existen surcos, menores y mayores, también hay, igualito. Pero la porción de la corteza que hay entre dos surcos, en el cerebelo se llamaban folias. Aquí se llaman circunvoluciones, aquí en el cerebro se llaman circunvoluciones, o giros también le decimos, ¿ok? Muy bien, y otra gran diferencia es que aquí los surcos y las circunvoluciones se encuentran en múltiples direcciones, en cambio en el cerebelo son paralelas entre sí, esa es otra diferencia, ¿ok? Otra diferencia es que los surcos y las circunvoluciones en el cerebro no cruzan la línea media. La corteza cerebral de un hemisferio está separada de la corteza cerebral del otro hemisferio, no cruza la línea media.
En cambio en el cerebelo sí, la corteza cruza la línea media. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? La corteza cerebral está plegada, está plegada formando precisamente estos surcos y estas circunvoluciones. De tal manera que en la superficie del cerebro, uno solamente puede ver un tercio de la corteza cerebral. Los otros 2 tercios están ocultos, escondidos dentro de todos estos surcos y cisuras. ¿Ok? Muy bien. Sí, simple. Los surcos mayores, las cisuras, ¿cuáles son las más conocidas? Tenemos aquí, ahí está, la cisura lateral o cisura de Silvio. La cisura lateral o cisura de Silvio, ¿correcto? La cual, como podemos apreciar acá, en ella describimos 3 ramas. En la cisura lateral o de Silvio describimos 3 ramas. Esta de aquí, rama anterior. Esta de aquí, rama ascendente. Y la que continúa para atrás, rama posterior. Esas son las 3 ramas de la cisura de Silvio o cisura lateral. Rama anterior, rama ascendente, rama posterior. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué es importante mencionar eso. Luego tenemos la siguiente cisura, la cisura de Rolando, cisura central o cisura de Rolando, que la estamos viendo acá. Baja desde el borde superior del cerebro, baja por la cara lateral y no llega a unirse con la cisura de Silvio. No llega. ¿Correcto? Muy bien. La cisura parieto-occipital o perpendicular es la que estamos viendo acá. La cisura parieto-occipital o perpendicular. Parieto-occipital pues va a separar el lóbulo parietal y el occipital o perpendicular. Acá la vemos pequeña, pero por la cara interna vamos a ver, se ve más grande. ¿Ok? Esas son las 3 cisuras más importantes que podemos ver por la cara externa. La cisura lateral o de Silvio, con sus 3 ramas, rama anterior, rama ascendente, rama posterior. La cisura central o de Rolando, y más atrás, muy pequeñita vemos acá, la cisura parieto-occipital o perpendicular. Y acá vemos un surquito que es el surco preoccipital, que nos va a permitir delimitar al lóbulo occipital. Por la cara interna, por la cara medial, podemos ver otras cisuras. Veamos acá. Por acá llega también la cisura de Silvio. La cisura de Silvio también llega a la cara medial. La cisura de Rolando también llega a la cara medial, pero muy pequeña, ¿ven? Muy pequeña. En cambio, la cisura parieto-occipital o perpendicular, que por fuera se veía muy pequeña, por dentro se ve mucho mayor, mucho más grande. Esta es la cisura parieto-occipital o perpendicular, también le decimos. Luego tenemos aquí esta formación, la voy a señalar acá, la voy a pintar. Esta formación es la gran comisura que une los 2 hemisferios cerebrales. Ese es el famoso cuerpo calloso. Este es el famoso cuerpo calloso. Todo esto es el cuerpo calloso, ¿correcto? El cuerpo calloso es una comisura, una estructura que une las 2 mitades, los 2 hemisferios cerebrales. Sobre el cuerpo calloso podemos apreciar acá, sobre el cuerpo calloso podemos apreciar acá, a ver, muy bien, acá está el cuerpo calloso entonces. Sobre el cuerpo calloso podemos apreciar acá una cisura, la cisura pericallosa, ¿correcto? La cisura pericallosa que está rodeando justamente al cuerpo calloso, ¿ok? Justamente al cuerpo calloso, cisura pericallosa. Luego, paralela a ella, por encima, esta cisura que se llama la cisura calloso marginal, que termina de manera perpendicular hacia arriba, ¿correcto? Y tenemos otra cisura acá, la cisura hipocampal. Bien, esas son las cisuras que se ven por dentro. Muy bien. Estas cisuras van a separar lóbulos. En cada hemisferio cerebral tenemos en cada hemisferio cerebral tenemos 6 lóbulos. ¿Ok? 6 lóbulos. El lóbulo frontal, que se encuentra por delante de la cisura central o de Rolando y por encima de la cisura de Silvio. ¿Correcto? El lóbulo frontal se encuentra por delante de la cisura de Rolando y por encima de la cisura de Silvio.
El lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra por detrás de la cisura de Rolando, por encima de la cisura de Silvio y por delante de la cisura parieto-occipital o perpendicular. El lóbulo temporal se encuentra debajo de la cisura de Silvio y por delante de una línea que se prolonga de la cisura perpendicular o parieto-occipital hasta el surco preoccipital. Y el lóbulo occipital que se sitúa por detrás de esta línea que va desde la cisura parieto-occipital hasta el surco preoccipital. Nada más. Esos son los lóbulos más conocidos. Pero también hay un quinto lóbulo, el lóbulo de la ínsula o isla de Rayleigh. La ínsula de Rayleigh también le decimos, como está escrito ahí. El lóbulo de la ínsula, el quinto lóbulo, se le ubica profundo a los bordes de la cisura de Silvio. Hay que abrir, como ven ustedes, hay que separar los bordes, los labios de la cisura de Silvio para ver en el interior al quinto lóbulo, el lóbulo de la ínsula o la isla de Rayleigh. Y finalmente el sexto lóbulo, conocido, acá está nuevamente el frontal, el parietal, el temporal, el occipital, y el que queda aquí por dentro, este es el llamado lóbulo límbico, el lóbulo límbico de Broca. El lóbulo límbico, la palabra limbo significa borde, margen, eso significa limbo. Lóbulo límbico se define como el lóbulo que rodea, que bordea al cuerpo calloso, que rodea al cuerpo calloso y rodea al mesencéfalo. Rodea al cuerpo calloso y rodea al mesencéfalo. Ese es el lóbulo límbico que estamos viendo acá. Muy bien, simplemente, perfecto. Este es desde la vista inferior, ahí vemos el lóbulo frontal, el temporal, el occipital y el lóbulo límbico de Broca. Entonces, claramente, ustedes pueden hacer una deducción, por ejemplo, ¿cuáles son los únicos lóbulos que se pueden ver de las tres caras del hemisferio cerebral? ¿Cuáles son los únicos lóbulos que podemos ver desde las tres caras? El frontal y el occipital. Son los únicos lóbulos que yo puedo ver en las tres caras, tanto la cara lateral, la cara medial y la cara inferior. De las tres caras del hemisferio cerebral yo puedo ver solamente esos lóbulos, el frontal y el occipital. El lóbulo parietal se ve solamente de dos caras, se ve de la cara lateral y se ve de la cara medial, no se le ve de la cara inferior. El lóbulo temporal también se ve solamente de dos caras, se ve de la cara lateral y de la cara inferior, no se ve en la cara medial. ¿Correcto? El lóbulo de la ínsula de Rayleigh se le ve en la cara lateral, pero haciendo una maniobra, abriendo los bordes de la cisura de Silvio. El lóbulo límbico de Broca se le ve solamente en la cara medial y en la cara inferior. No se le ve en la cara lateral. ¿Ok? Y ahí está la cara inferior. ¿Correcto? Muy bien. Fácilmente. Perfecto. En cuanto al volumen, es importante comprender que en nuestra especie, en la especie humana, destaca el lóbulo frontal. El lóbulo más grande que tenemos nosotros, ese que estaba señalado, es el lóbulo frontal, el cual representa prácticamente un tercio del volumen cerebral. Es el lóbulo que más grande tenemos y el que nos define como especie, el lóbulo frontal. Luego, el lóbulo temporal es más o menos un cuarto del tamaño, temporal, ¿no? Temporal es un cuarto del tamaño, el lóbulo parietal es un quinto del tamaño y el occipital un octavo. Mientras que los demás lóbulos juntos forman del 6 al 14%, ¿no? Muy bien, ahí está. Hablemos primero del lóbulo frontal. Vamos a centrarnos ahora en el lóbulo frontal nada más, por su cara externa, por su cara lateral. ¿Correcto? En el lóbulo frontal vamos a ver 4 circunvoluciones en la cara lateral. Estamos viendo la cara lateral del lóbulo frontal. Aquí vamos a ver 4 circunvoluciones. La F1, circunvolución frontal superior. La F2, circunvolución frontal media. La F3, circunvolución frontal inferior. Y la F4,
circunvolución frontal ascendente. Esto está justo delante de la cisura de Rolando, ¿no? La cisura de Rolando la voy a representar acá. La cisura de Rolando está acá, a este nivel, ¿no? A ver dónde está para señalarlo. Ya. Miren ustedes, aquí está la cisura de Rolando. Esta es la cisura central o de Rolando. Entonces, tenemos 4 circunvoluciones. La F1 se llama frontal superior. La F2 se llama frontal media. La F3 se llama frontal inferior. Y la F4 se llama frontal ascendente, o también se le llama precentral o prerolándica, porque está delante de la cisura central o de Rolando. Otro detalle sumamente importante, y por eso es que hace un momento se los había mencionado, es que les dije que la cisura de Silvio tenía 3 ramas. La cisura de Silvio tiene 3 ramas. Esta es la rama anterior, esta es la rama anterior, esta es la rama ascendente de la cisura de Silvio. Y para atrás continúa la rama posterior. La rama anterior y la rama ascendente de la cisura de Silvio, es decir, las dos primeras ramas, la rama anterior y la rama ascendente de la cisura de Silvio, dividen a la F3. Dividen a la F3, a la circunvolución frontal inferior, en 3 porciones, en 3 partes, de adelante para atrás. La primera, voy a cambiar de color, la primera se llama porción orbitaria, ¿correcto? Se llama porción orbitaria, lo voy a pintar acá. Ya. La porción más anterior se llama porción orbitaria. La segunda se llama porción triangular. Y la tercera se llama porción opercular. Esas son las 3 porciones de la F3, las 3 porciones de la circunvolución frontal inferior. Porción orbitaria, porción triangular y porción opercular. Son 3 porciones porque la F3 está dividida por 2 ramas, la rama anterior y la rama ascendente de la cisura de Silvio. Muy bien. Mejor les voy diciendo de una vez, las más importantes acá son estas 2, la porción triangular y la porción opercular. Estas son bastante importantes porque en estas 2, en la porción triangular y en la porción opercular, aquí se encuentra el área motora del lenguaje, el área de la expresión verbal, el área motora del lenguaje, conocida clásicamente como el área de Broca. Se encuentra tanto en la porción triangular como en la porción opercular de la circunvolución frontal inferior. Muy bien, pasamos al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal, por su cara externa, también hay solamente 3 circunvoluciones. La P1, circunvolución parietal superior. La P2, circunvolución parietal inferior. Y la P3, circunvolución parietal ascendente. O llamada también postrolándica o postcentral. ¿Por qué? Porque se encuentra detrás de la cisura de Rolando, ¿no? Detrás de la cisura de Rolando. Acá está la cisura de Rolando. Entonces, detrás de ella está la P3, la circunvolución parietal ascendente, postrolándica o postcentral. Entonces, en la cara externa del lóbulo parietal ven ustedes 3 circunvoluciones. ¿Correcto? Ahora, esta P2, la circunvolución parietal inferior, presenta o posee dos partes. Acá hay un surquito, en la P2 aquí aparece un surquito, ¿ya? A ver, estoy tratando dónde está, ¿ya? Perfecto. Un surquito acá que permite separar, ¿no? Permite dividir acá. ¿Ok? Perfecto. Ahí está. Entonces, en la P2, en la circunvolución parietal inferior, yo voy a ver acá 2 circunvoluciones. Esta que estamos viendo acá, esta circunvolución que estamos viendo acá, que rodea al extremo posterior de la cisura de Silvio. Esta circunvolución de acá, que rodea al extremo posterior de la cisura de Silvio. Esa se llama el giro supramarginal.
el giro supramarginal. ¿Correcto? Se encuentra detrás de la rama posterior de la cisura de Silvio. Y esta que está debajo y que rodea al extremo posterior de este surco de acá se llama el surco temporal superior. Este surco se llama el surco temporal superior. Esta circunvolución de acá rodea al extremo posterior del surco temporal superior, y eso se llama el giro marginal o angular. ¿Correcto? Giro marginal o giro angular. ¿Correcto? Entonces no se olviden. ¿Ya? ¿Ok? ¿Dónde está el lápiz? Ya. Ok, ¿quedó claro? Giro supramarginal y este de acá, giro marginal o angular. ¿Ok? Perfecto, bastante clarito. Muy bien. El lóbulo temporal es mucho más sencillo. Por su cara lateral vemos solamente tres circunvoluciones. La T1, circunvolución temporal superior. T2, circunvolución temporal media. T3, circunvolución temporal inferior. ¿Correcto? La T1, la circunvolución temporal superior, si abrimos la cisura de Silvio, acá lo pueden ver, hablando de la T1, esta es la T1, esta es la circunvolución temporal superior. En su cara superior, en la cara superior de la T1, tenemos estas circunvoluciones. ¿Las he señalado? Ah, no, bueno, es la T2 y la T3. Acá vemos estas circunvoluciones, las circunvoluciones transversas o circunvoluciones de Heschel, que tienen que ver con la función auditiva. Las circunvoluciones transversas o de Heschel se localizan sobre la cara superior de la T1. ¿Ok? Nada más. Bien, la cara medial o cara interhemisférica. ¿Qué podemos observar acá? En primer lugar vemos, ahí está esa circunvolución pequeñita, esa es la llamada circunvolución paraterminal, porque se encuentra aquí, delante de esta línea, que es la famosa, la llamada línea terminal, que es el borde anterior del hipotálamo. ¿Ya? Lámina terminal, le decimos. La lámina terminal es esta línea, es el borde anterior del hipotálamo. Delante de ella tenemos una pequeña circunvolución que se llama la circunvolución paraterminal. Delante de esta, otra pequeña circunvolución, la subcallosa. Y luego se origina toda esta circunvolución que vemos acá, que rodea al cuerpo calloso. Toda esta circunvolución que rodea al cuerpo calloso se llama circunvolución del cuerpo calloso, o también se le conoce clásicamente con este nombre, circunvolución del cíngulo. Cíngulo. En latín, cingulum significa cinturón. Cinturón. Es como un cinturón que rodea al cuerpo calloso. Circunvolución del cuerpo calloso, así también se le llama tranquilamente, o circunvolución del cíngulo, que va hasta atrás. ¿Correcto? Muy bien, eso es lo principal. Luego vemos aquí arriba este lobulillo, el lobulillo paracentral. Paracentral. ¿Por qué se le llama así? Porque rodea al extremo interno, al extremo medial de la cisura central. Cisura central o cisura de Rolando. Aquí llega la cisura central o de Rolando, ¿no? ¿Correcto? Aquí llega la cisura central o de Rolando. Si recordamos por la cara externa, delante de la cisura de Rolando estaba la circunvolución frontal ascendente o prerolándica, y por detrás de la cisura de Rolando estaba la circunvolución parietal ascendente o posrolándica. Por lo tanto, este lobulillo paracentral tiene una parte anterior que pertenece al lóbulo frontal y una parte posterior que pertenece al lóbulo parietal. ¿Ok? Nada más. Muy sencillo. Detrás del lobulillo paracentral aparece otro lobulillo, el llamado lobulillo cuadrilátero. El lobulillo cuadrilátero, o llamado también la precuña, acá está escrito, la precuña, se le llama lobulillo cuadrilátero. Y detrás de él, aquí está la cuña. ¿Quién separa
al lobulillo cuadrilátero, a la precuña de la cuña, lo separa esta cisura. Esta es la cisura parieto-occipital. Parieto-occipital o perpendicular, que por fuera se veía pequeña, pero por dentro se ve más grande. ¿Correcto? Simple. Nada más. Así de claro. La cuña. Y debajo de la cuña aparece otra circunvolución, que es la llamada circunvolución lingual. La circunvolución lingual. Nótese que la cuña y la circunvolución lingual están separadas por un surquito, o por una cisura, también le decimos, una cisura. Esta es la llamada cisura calcarina. Esta es la llamada cisura calcarina. ¿Correcto? Cisura calcarina. Que separa la cuña de la circunvolución lingual y que se encuentra en la cara interna, en la cara medial del lóbulo occipital. Muy bien, simple. Nada más. En la cara inferior, en la cara basal del cerebro, podemos apreciar que esta está dividida por la cisura lateral o de Silvio. Esa es la cisura lateral o de Silvio, que separa la cara inferior del cerebro en dos regiones. El tercio anterior, esto de acá, el tercio anterior, aquí lo vemos, el tercio anterior corresponde a la cara inferior de los lóbulos frontales. Es la cara inferior de los lóbulos frontales. A esta región se le suele llamar la región órbitofrontal. La región órbitofrontal, cara inferior de los lóbulos frontales. Ocupan el tercio anterior. Los dos tercios posteriores pertenecen a la cara inferior de los lóbulos temporal y occipital. Temporal y occipital. Y como no hay una forma clara aquí, en esta cara, no hay una forma clara de dividir al lóbulo temporal y occipital, entonces le decimos simplemente a esto las circunvoluciones temporo-occipitales. Así les decimos. Las circunvoluciones temporo-occipitales. ¿Correcto? Muy bien, así de claro. ¿Ya? En el tercio anterior corresponde al lóbulo frontal, se llama región orbitofrontal, como ya les había dicho, ¿correcto? Presenta aquí una circunvolución, esta circunvolución que vemos acá. Esto es la llamada circunvolución recta. Esta es la circunvolución recta, acá la están jalando también de este lado. Esta es la circunvolución recta. Y estas de acá son las circunvoluciones orbitarias, anterior, posterior, lateral y medial. 4 circunvoluciones orbitarias, anterior, posterior, lateral y medial. Y la más interna es la circunvolución recta. En los 2 tercios posteriores, nosotros vamos a tener, aquí vemos la T4, que corresponde a la circunvolución temporo-occipital lateral. Temporo-occipital lateral. La T5, temporo-occipital medial. ¿Correcto? Temporo-occipital medial. ¿Ya? Esta temporo-occipital medial también tiene otro nombre. Se le llama el giro fusiforme, circunvolución fusiforme, como está escrito ahí. Tiene una parte anterior, que es del lóbulo temporal, y atrás la porción occipital. Y por último, en la parte más interna, esto viene a ser la circunvolución del hipocampo. Circunvolución del hipocampo, la cual es parte del lóbulo límbico. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, es tal como lo hemos dicho, ¿no? Ahí está la circunvolución del hipocampo. O llamada también el giro o circunvolución parahipocampal. También se le llama así, es lo mismo. Circunvolución del hipocampo o parahipocampal es lo mismo. Muy bien. Y esta circunvolución del hipocampo, en su extremo anterior se dobla de esta manera, se dobla así, forma un gancho. Eso se llama el uncus. Uncus del hipocampo. Uncus significa gancho en latín, que está en el extremo anterior de la circunvolución del hipocampo. Muy bien, simple. El famoso lóbulo límbico de Broca es toda esta estructura que está acá. Hace un rato lo hemos mencionado. ¿Cuáles son sus componentes entonces? ¿Cuáles son los componentes del lóbulo límbico de Broca?
Sus componentes, a ver, voy a señalarlos. Sus componentes son, empezamos, el primero, este de acá, la circunvolución paraterminal. Segundo, la circunvolución subcallosa. Tercero, la circunvolución del cuerpo calloso o llamada circunvolución del cíngulo, que es bastante larga. Finalmente, atrás, esto se llama el istmo. Istmo, esta porción angosta se llama istmo. Y del istmo se continúa aquí la circunvolución del hipocampo o parahipocampal. Y esta termina doblándose adelante formando el uncus. El uncus. Esos son los componentes. Esas son las estructuras que integran o que conforman el lóbulo límbico de Broca. Y que va a dar origen al... Una cosa es lóbulo límbico y otra cosa es sistema límbico. Cuando hablamos del sistema límbico, hablamos del lóbulo límbico más todos los núcleos y vías que están relacionadas a él. ¿Ok? Bastante claro. Muy bien. Hablemos un poco de la corteza cerebral. La corteza cerebral, de acuerdo a su desarrollo filogenético, es decir, evolutivo, se describen tres tipos de corteza cerebral. El arquicórtex, la corteza más antigua, el paleocórtex, la corteza intermedia en la evolución, y finalmente el neocórtex, el más reciente, el más nuevo en la evolución. Tanto el arquicórtex como el paleocórtex, estos dos constituyen el 10% de toda la corteza cerebral, 10%, mientras que el neocórtex constituye en nuestro cerebro el 90% de toda la corteza cerebral. O sea que el gran componente de corteza que tenemos corresponde a neocórtex, el más reciente en la evolución y el más desarrollado en nuestra especie. El arquicórtex, ¿dónde se localiza? Aquí. El arquicórtex se localiza en el hipocampo. Hace un momento les he hablado de la circunvolución del hipocampo o llamada circunvolución parahipocampal. Eso es lo que se ve en la superficie. Una cosa es decir circunvolución del hipocampo o parahipocampal y otra cosa es decir hipocampo a secas. El hipocampo es la estructura profunda, es la estructura, y se llama así por la forma de caballito de mar, ¿lo ven? La forma de caballito de mar, este sería su hociquito, esta sería la cabeza, ¿no? La cabeza, ¿no? Y acá la pancita del caballito de mar. Ese es el famoso hipocampo. Acá también está el otro hipocampo, son dos hipocampos. Los dos hipocampos se miran frente a frente, ¿ven? Se miran frente a frente. El hipocampo. Esto contiene una corteza antigua que se llama el arquicórtex y está conformada solamente por 3 capas. El paleocórtex está relacionado a todas las estructuras que tienen que ver con la función olfatoria, todas las estructuras cerebrales que tienen que ver con la función olfatoria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el bulbo olfatorio. Aquí está, es una formación del cerebro. El bulbo olfatorio, aquí está. En el bulbo van a hacer sinapsis las fibras del primer par craneal, después de atravesar por la lámina cribosa del etmoides. Las fibras del primer par craneal hacen sinapsis en el bulbo olfatorio. Pero el bulbo olfatorio es una estructura del cerebro, componente del rinencéfalo, se llama rinencéfalo o paleocórtex. Bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio, ¿quién continúa? Sigue el tracto o cintilla olfatoria. Y del tracto o cintilla olfatoria siguen las estrías olfatorias, que son 3. Las estrías olfatorias que son 3, ¿correcto? Luego seguimos con la región preceptal. La región preceptal es esta área que está acá. Este es el septum pellucidum. Este es el septum pellucidum. ¿Correcto? Este de acá es el septum pellucidum. ¿Ok? ¿Dónde está? Ya. Muy bien. Este es el septum pellucidum. Esta región que está acá se llama región preceptal. ¿Correcto? Muy bien. Es así de claro. Y luego tenemos la circunvolución recta, que también la mencionamos hace un rato, es esta región de acá, la circunvolución recta. Aquí el uncus del hipocampo.
Y la corteza entorrinal, que viene a ser la parte más anterior de la circunvolución del hipocampo, que está debajo del uncus. ¿Ok? Bien, este paleocórtex está constituido por 4 o 5 capas y junto con el arquicórtex constituyen el 10% de la corteza cerebral. Muy bien, perfecto. La vía olfatoria, precisamente, como lo hemos visto ya en la clase de cabeza también, la vía olfatoria tiene sus receptores en la mucosa olfatoria. Sus receptores están en la mucosa olfatoria y los receptores no son otra cosa que las dendritas de unas neuronas que están en la mucosa olfatoria y que se llaman las neuronas de Schultz o neuronas bipolares de la mucosa olfatoria. Sus dendritas forman los receptores y los axones de esta neurona forman el nervio olfatorio, el primer par craneal que atraviesa la lámina cribosa del etmoides. Luego, la segunda neurona es la neurona mitral, que se encuentra en el bulbo olfatorio, y sus axones van a formar la cintilla o tracto olfatorio y se van a distribuir por las estrías olfatorias hacia el interior del cerebro. ¿Ok? No voy a entrar en más detalles. Ahí está. Un grupo de estas fibras van al complejo amigdalino, a la amígdala cerebral, especialmente en los animalitos, ¿correcto? Y el otro grupo cruza hacia el otro lado, por la comisura blanca anterior. Muy bien, simple. El neocórtex, la neocorteza. El neocórtex, también llamado isocórtex, constituye el 90% de toda nuestra corteza cerebral. Evolutivamente y embriológicamente es la más reciente en la evolución, de última aparición, y alcanza su máximo desarrollo en nuestra especie. El neocórtex está formado por 6 capas. 6 capas. Estas son las 6 capas de corteza cerebral, del neocórtex. De la más externa, de la más superficial a la más profunda, 6 capas. ¿Correcto? La primera capa se llama capa molecular o plexiforme. La segunda capa se llama capa granulosa externa. La tercera, piramidal externa. La cuarta, granulosa interna. La quinta, piramidal interna. Y la sexta, multiforme o polimorfa. Esas son las 6 capas de la corteza cerebral, pero especialmente del neocórtex o isocórtex, que forma el 90% de la corteza. Así de fácil, acuérdense, las capas 2 y 4 son las capas granulares o granulosas. Y las capas 3 y 5 son las capas piramidales. ¿Por qué? Porque en la capa 2 y en la capa 4 predominan las neuronas estrelladas o granulares, pues. Las neuronas estrelladas o granulares están en las capas 2 y 4. En cambio, en las capas 3 y 5 predominan las neuronas piramidales. ¿Correcto? Por eso se llaman así, capas granulosas y capas piramidales. ¿Ok? Muy bien, eso es lo principal. Ahí está, en la corteza cerebral existen 5 tipos de neuronas. En la capa 1, en la más externa, están las neuronas horizontales de Cajal. En la capa más externa de la corteza cerebral. ¿Correcto? Las neuronas estrelladas o granulares las vemos tanto en la capa 2 como en la capa 4, pero predominan en la capa 4. En la capa 4 las neuronas granulares son más grandes y más numerosas. Las neuronas piramidales están en las capas 3 y 5, pero predominan en la capa 5, donde las neuronas piramidales son realmente de un tamaño bastante grande. Por eso se le llama las neuronas gigantopiramidales o neuronas de Betz. Estas son neuronas piramidales bastante grandes, son las neuronas más grandes de todo el sistema nervioso central. Su cuerpo, su soma, llega a medir hasta 120 micras. ¿Correcto? Muy bien, y están en la capa 5. Las neuronas de Martinotti, que tienen sus axones, tienen trayecto ascendente, están en la capa 4. Y las neuronas fusiformes, ¿correcto? Que también andan en la capa 5 y son neuronas de conexión nada más. ¿Ok? Nada más, simple. Bien, ahora veamos lo que es las áreas corticales
¿no? En cada lóbulo, las principales, ¿no? Bien, las áreas corticales. En el lóbulo frontal tenemos en primer lugar el área 4, conocida como el área motora primaria. Área 4 o área motora primaria. Esta área, como pueden apreciar en la imagen, se sitúa en la circunvolución frontal ascendente, o llamada también prerolándica o precentral, porque está delante de la cisura de Rolando. Ese es el área 4, área motora primaria. De esta área se está originando un gran fascículo, un conjunto de axones, un fascículo que es el fascículo córtico-espinal. Fascículo córtico-espinal o llamado también el haz piramidal. Este fascículo córtico-espinal o haz piramidal es el encargado de la ejecución del movimiento voluntario, de enviar la orden de movimiento voluntario. ¿Correcto? Y se origina característicamente en esta área. El área 6, área premotora. Área premotora se encuentra delante del área 4 en la parte posterior de las circunvoluciones frontal superior y frontal media. El área 6, área premotora, es la que envía axones especialmente al estriado, que es un componente de los núcleos basales y que tiene que ver con regulación, coordinación del movimiento. El área 8, área oculomotora, también algunos le dicen ocular frontal, también le dicen esta área ocular frontal o llamada oculomotora, situada en la parte media de la circunvolución frontal superior y circunvolución frontal media, ¿correcto? Y que tiene que ver con el movimiento conjugado de los ojos, ¿correcto? Muy bien. El área 44 y 45, bastante importante, el área 44 y 45, ¿correcto? Conocida como el área motora del lenguaje, o clásicamente llamada el área de Broca, ¿correcto? El área motora del lenguaje o área de Broca se sitúa en la porción triangular y la porción opercular de la circunvolución frontal inferior. Porción triangular y opercular de la circunvolución frontal inferior, ¿correcto? Y esto corresponde a las áreas 44 y 45 según el mapeo de Brodmann, ¿no? Muy bien, perfecto. Todo lo demás, esta área que no he pintado, ¿no? Sí, pues no le he pintado, toda esta región de acá, de esta área que no he pintado, corresponde a las áreas 9, 10, 11 y 47, que corresponden a la llamada área prefrontal o corteza prefrontal, que tiene que ver en nuestra especie con el juicio, el raciocinio, la valoración de una situación determinada, la inhibición de nuestros impulsos. Este es el componente cortical del sistema límbico, el componente cortical de la corteza del sistema límbico, y que tiene que ver con la inhibición de todos nuestros impulsos, de todos nuestros instintos más elementales. ¿Ok? Muy bien. El área motora primaria, como les he dicho, el área 4, se localiza delante de la cisura de Rolando. Está situada por la cara externa en esta circunvolución, en la circunvolución prerolándica, precentral o frontal ascendente. Pero por la cara interna también llega acá. Por la cara interna también se ve el área 4. Está localizada en el lobulillo paracentral. En el lobulillo paracentral por delante de la cisura de Rolando. ¿Ok? Entonces el área 4 no solamente está por fuera, sino también llega acá a la cara medial. ¿Correcto? Sobre esta área, como pueden apreciar en esta imagen, este clásico esquema, este dibujito es conocido como el homúnculo motor. El homúnculo motor de Penfield. ¿Correcto? Es el homúnculo de Penfield, el homúnculo motor. Aquí estamos viendo, este es un corte, digamos, que sigue a la circunvolución frontal ascendente, es esta de acá, la circunvolución frontal ascendente, este corte sigue a esa circunvolución, y vemos que por la cara lateral, por la cara externa, ¿correcto? Por la cara lateral, por la cara externa,
está representada las regiones de la cara, la lengua, la laringe, el miembro superior y en la parte más alta el tronco. Mientras que por la cara interna, la región que corresponde al lobulillo paracentral, está representado el miembro inferior. ¿Ok? Significa entonces que las neuronas que movilizan estas regiones del cuerpo se encuentran en estas áreas. ¿Ok? Sobre la circunvolución prerolándica, en el tercio inferior, están las neuronas que van a enviar inervación motora a la cara y a la laringe. En el tercio medio para el miembro superior y en el tercio superior para el tronco. Mientras que en el lobulillo paracentral están las neuronas que van a enviar información a los miembros inferiores. ¿Ok? Simple, ahí está. De este tercio inferior donde está representada la cara, ¿correcto? Y la laringe, se va a originar un fascículo, que es el fascículo córtico nuclear. Mientras que de las demás regiones se va a originar el fascículo córtico espinal. Aquí está. De todo este sistema se originan el llamado sistema piramidal. El llamado sistema piramidal formado por dos fascículos o dos haces. El fascículo o el haz córtico nuclear que se origina del tercio inferior de la circunvolución frontal ascendente, o sea, precisamente de la zona que va a inervar a la cabeza, la cara, la lengua, la laringe. De acá se origina el fascículo, el haz córtico nuclear, que va a pasar por la llamada rodilla, la rodilla de la cápsula interna, y va a hacer sinapsis con los núcleos motores de los pares craneales. ¿Correcto? Este haz córtico nuclear se llama así porque viene de la corteza cerebral y va a los núcleos motores de los pares craneales. Y tiene que ver con la inervación motora de la cabeza a través de los pares craneales. Mientras que del resto de la circunvolución se va a originar el haz córtico espinal. El haz córtico espinal, conocido también como el haz piramidal, simplemente, el haz piramidal. Y de este haz pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, ¿correcto? Y este haz va hasta la médula espinal para inervar a todo el resto del cuerpo. Ambos haces, tanto el haz córtico nuclear como el haz córtico espinal, tienen que ver con la ejecución del movimiento voluntario y forman, por lo tanto, el llamado sistema piramidal. Perfecto. Pasan por la cápsula interna, ahí está. Bien. El córtico nuclear pasa por la rodilla y el córtico espinal pasa por el brazo posterior. Muy bien. El lóbulo parietal. En el lóbulo parietal tenemos las principales áreas. El área 3, 1 y 2. Áreas 3, 1 y 2. Llamada área somatosensitiva primaria. Somatosensitiva primaria. Se encuentra en la circunvolución postrolándica, postcentral o parietal ascendente. ¿Correcto? Parietal ascendente. Se encarga de recibir toda la sensibilidad general del cuerpo humano. ¿Ok? Las áreas 3 y 5, áreas somatosensitivas secundaria, áreas 5 y 7, áreas 5 y 7, que se encuentra sobre la circunvolución parietal superior y parte de la parietal inferior. Las áreas somatosensitivas secundarias 5 y 7 tienen que ver con la discriminación de la sensibilidad discriminativa fina. El área 43. El área 43 se encuentra en el pie, en el extremo inferior de la circunvolución parietal ascendente. Ahí se encuentra el área 43 y es el área gustativa primaria. Área gustativa primaria. ¿Ok? Percepción del gusto, de los sabores. Nada más. En el lóbulo temporal, las principales áreas. El área 41 y 42. Área auditiva primaria. Se encuentra en el tercio medio de la circunvolución temporal superior e inclusive en su cara superior, que es donde están las circunvoluciones transversas de Heschel. Ahí también están estas áreas. El área 22, localizada en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior, es el área sensorial del lenguaje. Esta es el área original que se describe como el área del lenguaje sensorial o área de Wernicke.
área de Wernicke, es el área sensorial del lenguaje, área 22. Revisar los tratados de neurociencia. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, ya hemos visto las áreas en el lóbulo frontal, correcto, parietal y temporal. Tenemos estas dos principales áreas que no deben olvidar, las áreas del lenguaje. El área motora del lenguaje, conocida clásicamente como área de Broca, se encuentra entonces en la circunvolución frontal inferior, es decir, en la porción triangular y opercular. Corresponde al área 44 y 45 del mapeo de Brodmann. ¿Ok? Por su parte, el área de Wernicke corresponde al área 22. Es el área sensorial del lenguaje. Se localiza en la circunvolución temporal superior, en su tercio posterior. Está en el lóbulo temporal, ¿ya? No en el parietal, está en el temporal, ¿correcto? En tercio posterior de la circunvolución temporal superior, ¿ok? El área de Broca se encarga de la expresión verbal, de poder ejecutar la palabra, de las funciones motoras que permiten emitir palabras. ¿Correcto? En cambio, el área 22 de Wernicke tiene que ver con la percepción y la comprensión del lenguaje. Es diferente. En un paciente con una lesión selectiva aquí en el área de Broca, el paciente no puede emitir palabras, queda como mudo, como no puede producir palabras, pero sí puede comprender las órdenes. Por su parte, en un paciente con lesión del área de Wernicke, es un paciente que puede producir sonidos, palabras, pero no comprende nada, la comprensión está abolida. La percepción, el reconocimiento del lenguaje, la comprensión están perdidas. ¿Ok? Ambas áreas, tanto el área de Broca como el área de Wernicke, están comunicadas por un conjunto de axones que está dentro del cerebro y que se conoce como el fascículo arqueado. El fascículo arqueado. Muy bien. Finalmente el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital nosotros vamos a ver las áreas visuales. El área 17, que es el área visual primaria, que como pueden apreciar se encuentra en el vértice del lóbulo occipital, ¿correcto? Área visual primaria o área estriada visual. Y las áreas 18 y 19 que se encuentran alrededor de esta. Son áreas visuales secundarias. Están en el lóbulo occipital. Por la cara interna, el área visual primaria está a ambos lados, tanto arriba como abajo de la cisura calcarina. Las áreas 18 y 19 están más en el perímetro. ¿Ok? Muy bien. Simple. Bien, hemos terminado con la corteza cerebral. Hablemos ahora de la morfología interna, el cerebro por dentro. ¿Ok? Cuando uno realiza un corte del cerebro, como ven ustedes acá, se ha hecho un corte transversal, ¿no? Horizontal al cerebro. Lo primero que nota, pues, es que hay áreas de sustancia gris y áreas de sustancia blanca. Las áreas de sustancia gris son la corteza cerebral, que se ve aquí en el perímetro, la corteza cerebral, y vemos los núcleos internos, ¿correcto? Eso es sustancia gris. Está constituida principalmente por somas, cuerpos neuronales. Por su parte, la sustancia blanca, conocida como el centro oval del cerebro, centro oval es la sustancia blanca, está constituida por axones milínicos. Pero hay tres regiones donde la sustancia blanca pasa por unos estrechos pasajes de sustancia blanca. Estos se llaman cápsulas, ¿correcto? Las cápsulas son como estrechos pasajes de sustancia blanca donde los axones se concentran, están todos juntos ahí. ¿Ok? Muy bien. Un segundito. Bien, entonces, en cuanto a los núcleos internos, tenemos en primer lugar el famoso cuerpo estriado. El cuerpo estriado, que es componente de los núcleos basales. El cuerpo estriado está constituido por dos elementos. El núcleo caudado, pensé que estaba señalado acá.
el núcleo caudado, del cual solamente aquí vemos la cabeza. En este corte vemos solamente la cabeza. Esta es la cabeza del núcleo caudado, aquí en el corte. Cabeza del núcleo caudado. Y aquí atrás vemos la cola. Esta es la cola del núcleo caudado. O sea, eso es lo que vemos acá en este corte, lo que podemos ver del núcleo caudado. La cabeza, cabeza del núcleo caudado y la cola. El núcleo caudado. Y el otro núcleo que forma parte del cuerpo estriado es este núcleo de acá, que es el núcleo lenticular. Lenticular, por su forma de lente, ¿no? Lentiforme también le dicen algunos. Lenticular o lentiforme. ¿Correcto? Este núcleo lenticular tiene dos partes. Tiene dos partes. La parte externa más oscurita, la parte externa más oscura, se llama putamen. Putamen. Y la parte más interna, de color más claro, globo pálido. Globo pálido. Entonces, repito, el cuerpo estriado está constituido, está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Nada más. Y el núcleo lenticular, a su vez, está dividido en dos. La parte más externa se llama putamen y la parte más interna se llama globo pálido. Del núcleo caudado podemos ver acá la cabeza y la cola. ¿Ok? Y esta formación gris que está acá, esto es el tálamo. Esto es el tálamo. Y si ese es el tálamo, este espacio que está acá es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo. ¿Ok? Muy bien. Y aquí vemos los ventrículos laterales. Estos son los ventrículos laterales. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Otro elemento de los núcleos internos es el claustro o antemuro, que lo vemos aquí. El claustro o antemuro es esta pequeña franja de sustancia gris que se encuentra lateralmente por fuera del putamen. ¿Correcto? Por fuera del putamen. Ese es el claustro antemuro. Acá vemos el putamen, el globo pálido, o sea, el putamen es parte del núcleo lenticular. Por fuera del putamen, por fuera del núcleo lenticular, aquí está el claustro o antemuro. Bien, en este corte no podemos ver los dos últimos elementos que mencionan acá, el hipocampo y el complejo amigdalino. Esos están más abajo. También son parte de los núcleos internos. Aquí está una visión más tridimensional. ¿Ven? Acá está el famoso núcleo caudado. La palabra cauda en latín significa cola. Cauda en latín significa cola, es decir, el núcleo con cola, a eso se refiere, núcleo caudado. Miren la forma que tiene, parece una coma. El núcleo caudado tiene esta forma. Tiene partes, esta es la cabeza, esto es el cuerpo y finalmente esta es la cola. El núcleo caudado tiene cabeza, cuerpo y cola. Por eso se llama caudado. Y este núcleo que ven acá se llama el núcleo lenticular. Lenticular o lentiforme. Que está formado por dos partes. El putamen y el globo pálido. Aquí lo vemos también un esquema aislado. Este de verde, todo este de verde, es el núcleo caudado. Núcleo caudado. ¿Correcto? Todo esto. Cabeza, cuerpo y cola. ¿Correcto? En el extremo anterior de la cola, del núcleo caudado, se localiza el complejo amigdalino. El complejo amigdalino. ¿Ok? En el extremo anterior de la cola del núcleo caudado. ¿Ok? Muy bien. ¿Quedó claro? Cabeza, cuerpo y cola. Muy bien. ¿Qué más? Aquí de azul tenemos el núcleo lenticular. Este es el núcleo lenticular. Y de rojo acá, este es el tálamo. El tálamo. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ahí está el complejo amigdalino. Muy bien. En un corte transversal, ¿qué podemos observar? Podemos observar aquí los tálamos, ¿ven? Los tálamos. Entre ambos podemos ver el tercer ventrículo. Este espacio es el tercer ventrículo. Podemos ver el núcleo caudado, pero acá vemos la cabeza. Cabeza, el núcleo caudado, ¿no? Ahí está, cabeza, el núcleo caudado, y atrás la cola. La cola, el núcleo caudado.
Aquí está el núcleo lenticular, ese es el putamen y ese es el globo pálido. Putamen más globo pálido es núcleo lenticular. Y esta línea, esta franja que está por fuera, ese es el claustro. Claustro o antemuro. Muy bien, nada más. Este es un corte coronal, el anterior era transversal, corte coronal. ¿Qué vemos acá? Aquí vemos el tálamo. Si esos son los tálamos en el centro, esto es el tercer ventrículo. Esto es el tercer ventrículo. Aquí vemos el hipotálamo. El hipotálamo. Aquí vemos el núcleo caudado, pero como este es un corte coronal, ese es el cuerpo del núcleo caudado. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está el putamen y el globo pálido. Putamen y globo pálido que forman el núcleo lenticular. Y por fuera del putamen, aquí está el claustro o antemuro. Y abajo, en la parte inferior, acá vemos el hipocampo. Aquí está el famoso hipocampo, como el caballito de mar. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que se ve de la sustancia gris. La sustancia blanca. ¿Correcto? Muy bien. La sustancia blanca. La sustancia blanca se denomina el centro oval del cerebro y está constituida por axones, fibras nerviosas. Estos axones suelen ser mielínicos, por eso es que la sustancia blanca es más clara, por el color de la mielina. La sustancia blanca en el cerebro está constituida por tres tipos de fibras. Fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. ¿Cuáles son esas? Muy sencillo. Las fibras de asociación son fibras que comunican, a ver, mejor voy a cambiarle color acá, no se ve. Las fibras de asociación, ¿correcto? Ya. Las fibras de asociación son fibras que comunican circunvoluciones de un mismo hemisferio. ¿Ya? Comunican circunvoluciones de un mismo hemisferio. Es decir, las fibras de asociación no pasan de un hemisferio a otro, ni tampoco salen del cerebro. Las fibras de asociación comunican circunvoluciones de un mismo hemisferio. ¿Correcto? Las fibras comisurales, por el contrario, son las que pasan de un hemisferio a otro. Esas son las comisuras, las que unen las dos mitades. Y finalmente, las fibras de proyección son fibras que bajan, que salen del cerebro y van a otros órganos del sistema nervioso. Por ejemplo, van al tronco encefálico, o van a la médula espinal, o van al cerebelo. Ahí está precisamente. Las fibras de asociación, ¿correcto? A ver, ¿dónde está el puntero? Las fibras de asociación comunican áreas de un mismo hemisferio, no salen del hemisferio, se quedan ahí nomás. ¿Correcto? Se clasifican en dos grandes grupos. Las fibras de asociación cortas, que la estamos viendo aquí en la parte superior. Fibras de asociación cortas, que comunican circunvoluciones que están adyacentes, que están juntas entre sí. Y fibras de asociación largas, que son las que comunican circunvoluciones que están lejanas. Dentro de estas fibras de asociación largas tenemos 4 fascículos más importantes. El fascículo longitudinal superior, aquí está, fascículo longitudinal superior. El fascículo longitudinal inferior, acá está. El fascículo uncinado es este de acá, que comunica el frontal con el temporal. Y el cíngulo, que está aquí, rodeando el cuerpo calloso. Esas son las fibras de asociación largas. Muy bien. Las fibras comisurales son aquellas que pasan de un hemisferio a otro, forman las comisuras. Comunican áreas homólogas de un hemisferio al otro. La principal, la más conocida, el famoso cuerpo calloso. Aquí vemos el cuerpo calloso. Es la comisura más grande, el cuerpo calloso. Pero también tenemos la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. También está una comisura más que he puesto ahí, la comisura del fornix o trígono cerebral. Ahí está, la comisura del fornix o trígono cerebral. Muy bien, perfecto.
Finalmente, las fibras de proyección, como ven acá, son fibras que comunican la corteza cerebral con núcleos y otros órganos del sistema nervioso. Por ejemplo, con el tronco encefálico, con la médula espinal, con el cerebelo. ¿Ok? Forman fascículos ascendentes y descendentes. Forman la llamada corona radiada, que es toda esta distribución de las fibras en el cerebro, la corona radiada. Y sus fibras se agrupan, se amontonan formando las cápsulas. Las cápsulas son 3. En cada hemisferio cerebral tenemos 3 cápsulas. La cápsula interna, la externa y la extrema. Aquí la vemos. Aquí tenemos las cápsulas. Esta es la cápsula interna. La cápsula interna se divide en 3 partes. Brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Esas son las 3 partes de la cápsula interna. ¿Correcto? El brazo anterior se localiza entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. El brazo anterior está ubicado entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. El brazo posterior está localizado entre el tálamo y el núcleo lenticular. Y la rodilla se localiza entre los 3, cabeza del núcleo caudado, tálamo y núcleo lenticular. ¿Ok? Esa es la cápsula interna. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Y aquí estoy poniendo los fascículos, los axones que pasan por la cápsula interna. Por ejemplo, por el brazo anterior. El brazo anterior se localiza entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. Ahí está el brazo anterior. El brazo posterior se localiza entre el tálamo y el núcleo lenticular. Y la rodilla entre los 3. ¿Correcto? Simple. Por el brazo anterior pasan fibras corticófugas, es decir, fibras descendentes, fibras que salen de la corteza cerebral hacia abajo. ¿Correcto? Córtico-estriadas, córtico-pontinas. ¿Correcto? Asimismo, fibras tálamo-corticales, es decir, que van del tálamo hacia arriba, hacia la corteza cerebral, son sensitivas. Por la rodilla, el fascículo más importante es este, córtico vulvar, o llamado también actualmente se le llama córtico nuclear, que va de la corteza cerebral a los núcleos motores de los pares craneales y tiene que ver con la función motora de la cara. ¿Correcto? Y fibras tálamo-corticales, especialmente, ¿no?, la región ventral lateral. Ya no se complican la vida con eso. Y en el brazo posterior, el más importante en el brazo posterior es este acá, el fascículo córtico-espinal. El fascículo córtico-espinal o haz piramidal. Ese es el más importante en el brazo posterior, porque es el que envía la ejecución del movimiento voluntario, envía la orden. ¿Ok? Simple. Y fibras tálamo-corticales también, ¿no?, que van del tálamo hacia la corteza, especialmente hacia la parte posterior. Muy bien, eso es lo principal. Bien, las fibras de proyección van a formar cápsulas, ¿correcto? Ya les he dicho eso. La cápsula interna, brazo anterior, rodilla, brazo posterior, y ahora veamos la otra cápsula, la cápsula externa. La cápsula externa está aquí. La cápsula externa se localiza entre el putamen y el claustro o antemuro. Por la cápsula externa también viajan fibras córtico-estriadas. Y la cápsula extrema, que se encuentra entre el claustro y esto de acá, es la corteza del lóbulo de la ínsula. ¿Se acuerdan el lóbulo de la ínsula que estaba en el fondo de la cisura de Silvio? Pues esta es la corteza insular, entre el claustro antemuro y la corteza insular. Ahí se encuentra la cápsula extrema. ¿Ok? Bien, hemos terminado con la parte de la morfología interna.